Invito ahora a subir al panel a Eugenia Alves y Andrés Paclinares. Eugenia es profesora en Historia, egresada de la UBA, técnica superior en Administración de Documentos y Archivos, egresada del Instituto 8, y ex alumna del programa Nuevos Profesionales del Consejo Internacional de Archivos. También es vocal en nuestra asociación AFA. Desde el 2012 se desempeña como asesora de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, dentro del equipo técnico del Sistema de Archivos de la Defensa. Fue docente de la Diplomatura en Archivística General que dictamos en el año 2018 entre la UNTREF, el AGN y el INAP. Actualmente se encuentra finalizando el ciclo profesional común de la carrera de Derecho en la UBA. Andrés Paclinares, por otro lado, es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, profesor y licenciado en Historia y técnico superior en Archivos. Desde el año 96 presta servicios como asistente técnico en el Departamento de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación, del que es jefe desde el año 2019. Ha trabajado como docente secundario, terciario y universitario y capacitador en el programa de capacitación del Archivo General de la Nación. Es docente titular en la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional. Coordinó el grupo de trabajo Tecnologías de la Información y la Comunicación del AGN, participó del Foro Iberoamericano de Evaluación Documental auspiciado por el Consejo Internacional de Archivos, coordinó el grupo de trabajo Gestión Documental en el Foro de Agenda Digital, organizado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, y es el presidente de la Asociación Archivistas en la Función Pública Argentina. Les doy la palabra entonces a Andrés y a Eugenia para que puedan, con el pie que les dio Eduardo respecto a las problemáticas derivadas de cómo implementar la ley de acceso y cómo colaborar con los responsables de acceso a la información y la transparencia, cómo es que debiera o puede hacerse ese trabajo en la Administración Pública Nacional. Muchas gracias. Bueno, encantadísimos, novedad, pero me gusta decirlo, de participar, de organizar y participar de estos eventos, y más cuando estos eventos suponen tender lazos, tender puentes con otras comunidades del saber y de la aplicación en el sector público, ¿no? Vamos a hacerlo también corto y al pie, si nos sale con Euge, porque también para nosotros lo más rico es la intervención de los y las que están del otro lado. No sé si se mejoró el audio, ahí están diciendo. Si no se mejora, me dicen. Se escucha medio bajo. Bueno, vamos a hablar más fuerte entonces. En principio, políticas archivísticas para la implementación del acceso muy bajo. Bueno, caramba. Stop. Entonces. Ahora, ¿mejor? ¿Se escucha mejor? Se escucha. Bueno, lo sentimos, vamos con lo que se pueda, me dirán desde estudios, si está bien, si está... Vuelvo a lo anterior, se escucha bien, perfecto, listo. Digamos que en el estudio se escucha bien y el resto no lo podemos resolver. Sí, Juliano, gracias, acá están mis auriculares. Bueno, políticas archivísticas para la implementación de acceso a la información. Vamos a ir realmente rápido ahora, para no perder tanto tiempo. Nos salteamos la introducción, porque total la vamos a desarrollar, y como justamente no todos somos archivistas, no es una actividad para archivistas, es importante, muy importante para nosotros, archivos qué y para qué. Porque si de lo que se trata es de generar interdisciplina, es importante saber quiénes se relacionan. Entonces, para los archivistas no hay duda, pero para el resto puede ser una novedad entender que el archivo puede significar tres cosas.
una institución que conserva documentos de archivo en forma de archivalía, fondo documental, etcétera, o simples y llanos depósitos, para los cuales preferimos la palabra depósito. Pero además, también los archivos, y es una de las banderas de AFPA, suponen tener una triple función social. La de brindar fuentes para la investigación. 9 de 10 personas en la calle entienden que el archivo es eso. Documentos en general viejos para hacer investigaciones históricas. Para nosotros está claro que es fundamental para la memoria institucional. Y cuando hablamos de memoria institucional, más que nunca es importante en esta jornada, porque no es la memoria institucional de instituciones desaparecidas, es la memoria institucional de instituciones desaparecidas e instituciones actuales actuantes. Rendición de cuentas, transparencia, acceso. Nada de eso puede darse si no es a partir de una adecuada gestión documental y administración de archivos. Y por supuesto, la garantía en el ejercicio de derechos. Digamos que en estas jornadas hablamos sobre 2 de las 3. Esto obviamente, una vez más, no es para los archivistas que están en la sala, es para los activistas del acceso que están en la sala, que queremos invitarlos y ofrecernos y mostrarnos y habilitar ese encuentro, porque los problemas que tienen la gente que quiere dar acceso, muchos de ellos se los podemos resolver los archivistas en caso de que seamos escuchados en esa mesa interdisciplinaria en donde en general la archivística está ausente. Porque para que haya una política pública archivística, sí es cierto, tiene que haber un marco normativo, ahora vamos a hablar 2 minutos de eso, pero también tiene que haber prácticas concretas. Ahora, esas prácticas concretas no tienen por qué ser de suyo buenas prácticas. Para que las prácticas concretas, además, sean prácticas eficientes, buenas, vamos a decir, hace falta capacidad y, lo que es más importante, quizás ya a esta altura, ética profesional, para llevar adelante esas prácticas concretas, eficientes, digamos buenas, además amparadas en un marco normativo adecuado. Entonces, para que políticas públicas no sea una enunciación, no sea un graffiti, necesitamos ver qué pasa con el marco normativo, qué pasa con las prácticas y qué pasa con las comunidades que tienen las capacidades y deberían, va de suyo, tener la condición ética profesional adecuada para llevar adelante esas prácticas en ese marco normativo. No nos vamos a detener mucho, pero sí una mínima enumeración de la legislación vigente, la ley marco del Archivo General de la Nación, la ley 15930. Tenemos una ley 23.820 de, vamos a decir así, salvaguarda de patrimonio audiovisual, y para la Administración Pública Nacional, el decreto 561 del 16 que implementa GEDE, ya pueden ir poniendo las preguntas de GEDE, que siempre sucede, el decreto 1131 del 16, que se deduce de este 561 respecto de digitalización y archivo de expedientes, y resoluciones de la ex Secretaría de Modernización para implementar estos últimos 2 decretos. Ahora, cuando abrimos la lente, hay normativa que, sin ser de archivo, impacta directamente en la gestión documental y administración de archivos. Una de ellas, la ley 25326, de datos personales, protección de datos personales y habeas data, por supuesto, la ley de acceso 27275 y el decreto 1172 del 2003 para acceso a la información del Poder Ejecutivo Nacional. Para hablar de cómo impacta esta normativa en la gestión documental y administración de archivos, tendríamos que hacer un seminario en sí mismo. Pero lo resumiría en una frase. Si la protección de datos o el acceso van a ser una realidad, van a poder bajar a tierra, deben asentarse sobre una adecuada gestión documental y administración de archivos. Lo acabamos de escuchar a Eduardo Bertoni, a propósito de la relación entre los deseos expresados en la normativa de tener una administración transparente con acceso y demás,
y las posibilidades reales de hacerlo con un estado deficitario de la gestión documental y de los archivos, o, sumo yo, la ausencia de profesionales en el debate acerca de la política pública, más que la implementación y el debate acerca de cuál es esa política. Bueno, solo para mencionar algún déficit normativo, no hay política ni normativa respecto de integrar en sistemas mixtos digital-papel la gestión documental. Las áreas de archivo y de gestión documental están cada vez más desjerarquizadas. No están determinados roles y responsabilidades en las estructuras del Estado respecto de procesos archivísticos básicos como la identificación, clasificación, evaluación, clasificación de seguridad. La terciarización no la teníamos resuelta para la guarda de papel y no la tenemos resuelta para la guarda de documentos digitales. Bueno, y el reconocimiento profesional de los y las archivistas. Ahora bien, retomando un poquito lo que decíamos 2 placas atrás, hay normativa y hay prácticas. Y la normativa no supone prácticas, y lo que es más importante, no supone practicantes. Acá es importante machacar, diría yo, en la necesidad de un equilibrio necesario entre una normativa adecuada, un campo profesional reconocido y un cúmulo de prácticas, herramientas, bajadas de esa normativa a la cosa concreta, digamos. Si pensamos en una política de gestión documental, de acceso a los archivos, como es el caso en esta jornada en particular, tenemos que pensarla equilibrada, la normativa con las prácticas y los practicantes. El principal problema de la legislación es que la vigente no se cumple. Y los vacíos de los que hablábamos, los vacíos normativos, la falta de normativa, no se llenan. Las buenas prácticas, decíamos, dependen de la voluntad y capacidad de los profesionales que las involucran en este momento. No sé si se cortó. No, ahí volvimos. Decía, no sé hasta dónde llegamos. Las buenas prácticas dependen de la voluntad hoy y capacidad de los profesionales que se involucran. Acá está el factor ético de aquellos y aquellas archivistas que, no estando obligados, pudiendo contestar luego de una intensa búsqueda, no se halló el documento solicitado, como se contestaba antes, ahora es más difícil, pero en los últimos 30, 40 años ha habido infinidad, gran cantidad de archivistas que solo montados en su voluntad y capacidad práctica capacidad profesional, han desarrollado buenas prácticas, amparadas o no en la normativa. Nunca en contra de la normativa, pero no necesariamente amparadas. Finalmente, la falta de reconocimiento de la profesión conspira contra el desarrollo archivístico empírico. Esto es tema también largo, pero lo podemos resumir así. Para una profesión, ¿quién estudiaría, se desarrollaría, se implicaría en una profesión que está tan desvalorizada? Una profesión que el Estado no reconoce, aunque reconoce las necesidades que tiene, no reconoce que allí donde existe un archivo debe haber un archivista, un archivólogo, un archivero, como quieran. Donde los principales archivos del país, en su historia, en su larga historia, han sido ocupados por gente de confianza de la línea que sea del gobierno de turno. Donde la triple función social de los archivos está claramente desbalanceada a favor de una anticuada forma de ver los archivos como de piezas documentales importantes para la gestión de la historia nacional. Entonces, hay que cambiar, hay que actualizar la normativa, hay que cubrir vacíos que deja la normativa, pero es urgente el reconocimiento profesional de aquellos profesionales que pueden hacer que esa excelente normativa se traduzca en excelentes prácticas. En ese sentido, me voy a callar, la voy a dejar
a Euge presentarles un caso de estudio respecto de esto que estamos hablando, cuál es el del Ministerio de Defensa. Paso a callar. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, gracias a ASPA por brindarme este espacio, más allá de que formo parte de la comisión directiva, para exponer un poco lo que venimos haciendo ya casi desde hace una década con mis compañeros en el Ministerio de Defensa, para entrar ya de lleno y no perder más tiempo. Bueno, como contexto, en el Ministerio de Defensa, desde 2006 que se abre un proceso de facilitar el acceso a la información preservada en los archivos de las Fuerzas Armadas, vinculada especialmente a la responsabilidad de los miembros civiles y militares de las fuerzas en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en la última dictadura militar. Antes de este proceso, los archivos de las fuerzas eran de acceso casi exclusivo de los militares y sus historiadores afines, sujetos a autorizaciones individuales, a la presentación de credenciales que un investigador pudiera tener, inaccesibles para la ciudadanía en general y los organismos de derechos humanos en especial, que demandaban la apertura de estos archivos para encontrar algún tipo de información sobre el paradero de los desaparecidos y sobre la responsabilidad de los perpetradores del terrorismo estatal. Entonces, para responder a tal demanda, el Ministerio de Defensa comienza a implementar una serie de políticas en materia de derechos humanos que impactan directamente en la gestión de los archivos de las Fuerzas Armadas. A través de diversos decretos, resoluciones ministeriales, se resuelve la apertura y desclasificación de archivos militares del periodo, particularmente del periodo 1976-1983. Se crea la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la cual se encarga principalmente de tramitar desde entonces una incesante cantidad de oficios judiciales y pedidos de información para causas de lesa humanidad. De ahí que luego la dirección instale en los archivos de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los que se ubican en la ciudad de Buenos Aires, que son 6 principalmente, 3 archivos generales y 3 archivos históricos, 2 por cada fuerza. Se instalan equipos de relevamiento para la búsqueda de documentos de potencial valor probatorio para las causas. Y se empiezan a detectar múltiples problemas en la respuesta de los oficios, tanto por la forma en que la justicia misma solicitaba la información, como por la respuesta negativa de las Fuerzas Armadas. Entonces, desde 2008, se solicita desde la dirección la asistencia técnica al Archivo General de la Nación, a su Departamento de Archivo Intermedio, que comanda Andrés, y especialmente se le pide asistencia para el tratamiento del archivo de lo que era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el cual resulta clave para las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, y finalmente se decide su traslado para la consulta pública en el propio Archivo General de la Nación. Aún así, de tal asistencia empiezan a derivar una serie de acciones y propuestas para un mejoramiento integral de la gestión de los archivos de las Fuerzas Armadas, de modo que estos se vuelvan accesibles y poder conocer lo que preservan a través de la identificación, clasificación, descripción y preservación de sus fondos documentales, impactando directamente ello en el mejoramiento de las respuestas a los pedidos de información de la justicia y las organizaciones de derechos humanos. En 2012, a base de todo este trabajo, la Dirección Nacional de Derechos Humanos crea el Programa de Modernización del Sistema de Archivos del Área de la Defensa, gracias al financiamiento de un proyecto del Programa de Naciones Unidas. Allí un equipo de consultores dividido en 3 ejes de trabajo, que son archivística, conservación y digitalización, se dedican a la normalización y adecuación a la normativa vigente de la gestión de los archivos de las fuerzas.
Gracias a ese trabajo de esos equipos de los que yo formé parte, se lograron algunos cambios, sobre todo cualitativos, en cuanto a la capacitación del personal, que se los enviaba a los cursos que dictaba el programa de capacitación del Archivo General de la Nación, la mejora en las condiciones de almacenamiento y conservación, obviamente también en la identificación de documentos, que a su vez también nos permitió realizar determinados hallazgos documentales, ya sé, como conocerán las actas de la dictadura militar, que fueron enormemente publicitadas, por dar un ejemplo, o el fondo personal del almirante Rojas. Y bueno, también ello impactó en que logramos abrir salas de consulta, abrir un sitio web, Archivos Abiertos, en la plataforma argentina Gobar, ahora disponible, y se lograron formalizar incluso canales de comunicación y horarios de atención, por raro que suene, y la digitalización también se implementó para agilizar la respuesta a los requerimientos judiciales. Así, en 2015 se decide institucionalizar dicho trabajo con la creación del SAT, del Sistema de Archivos de la Defensa, en el cual actualmente me encuentro, y en el que buscamos ir más allá y homogeneizar la gestión de los archivos civiles y militares de toda la jurisdicción del Ministerio de Defensa bajo los principios de memoria, verdad y justicia, el control civil a las Fuerzas Armadas y la aplicación de los principios archivísticos, así como los de máximo acceso a la información, transparencia activa, rendición de cuentas y participación ciudadana. Ahora bien, esto no es solo cuestión de crear por resolución un sistema de archivos y ya está. Esa fue una piedra fundamental que dio inicio a una serie de desafíos donde entran en juego múltiples variables, sobre todo inercias institucionales, una cultura del secreto muy arraigada en las instituciones militares, son muy difíciles de torcer y conciliar con los nuevos principios que se buscan implementar, sobre todo aquellos que refieren a la presunción de publicidad, a la transparencia activa, a la máxima divulgación, la máxima celeridad, el alcance limitado de las excepciones, informalismo, imparcialidad, son todas cuestiones muy sensibles de tratar en las Fuerzas Armadas. Si bien a partir de la ley de acceso tuvimos un mayor respaldo, sigue primando elementos de las fuerzas, la negativa de derogar sus viejos reglamentos en los que prima justamente una concepción de mínimo acceso y de secreto militar, desconociendo al SAT por verlo inaplicable en las instituciones militares y siguiendo con la disposición de sus documentos acorde a esos reglamentos, omitiendo los procedimientos que aconseja la nueva normativa vigente. Esas dificultades también se relacionan a la envergadura que tienen las instituciones castrenses, no solo los cientos de elementos que tiene cada Fuerza Armada, sino que a su vez la amplitud geográfica, la distribución que tienen a lo largo de todo el territorio nacional, incluidas las agregadurías en el exterior. Se han logrado identificar fondos documentales muy importantes, pero aún falta, y en ese marco también, sobre todo, todo lo referente a evaluación documental. Uno de los puntos nodales que tenemos dentro del sistema de archivos de la defensa es la desclasificación, justamente en virtud de terminar un poco con esta cultura del secreto. Estamos tratando de empezar a pensar al menos procedimientos, que dejen de lado las desclasificaciones puntuales acorde a criterios temporales, a incorporar la perspectiva archivística en la desclasificación para establecer procedimientos objetivos y automáticos, que las desclasificaciones se puedan hacer por las series identificadas, cuya vigencia haya prescrito y que posean valor secundario histórico, indicando claramente si hay excepciones para su acceso,
y que estas excepciones a su vez sean públicas y justificadas, que haya mecanismos claros de disociación de datos sensibles en los casos en que se encuentren. Pero bueno, esto también está dificultado porque la clasificación de seguridad de los archivos de las Fuerzas Armadas a su vez está regida por otra normativa que a su vez es secreta y nos es inaccesible aún hoy. Después, bueno, ya el problema crónico de los recursos humanos también obviamente está en los archivos de las fuerzas, eso impacta también las posibilidades de brindar mayor acceso. Fue empeorado con la anterior gestión, incluso el propio equipo del sistema de archivos de la defensa, que depende del ministerio, llegó a tener 15 personas y arrancamos esta nueva gestión solo, tras el paso del anterior, solo con 4 en el equipo. Y bueno, ahí también incide una cuestión de género. La mayoría del personal en los archivos es femenino, lo cual no debería, pero es una cuestión más que incide en las subestimadas cuestiones archivísticas por parte de las autoridades militares, que la mayoría son oficiales masculinos. Imagínense a un grupo, cuando arrancamos con el programa de modernización, un grupo de 10 jóvenes mujeres de entre 20 y 30 años diciéndoles a los oficiales militares cómo tenían que gestionar sus archivos. Eso fue todo un trabajo psicológico, antropológico que hubo que hacer para lograr avances. Y bueno, en cuanto al presupuesto, obviamente siempre es un problema y incluso al facilitar el acceso hubo otros problemas como, bueno, facilitamos el acceso, pero no hay capacidad material y humana para responder a la abrumadora exigencia de información de la ciudadanía en general y de los organismos de derechos humanos y de la justicia. Así que bueno, después de todo esto, simplemente subrayar que seguimos trabajando en lograr un efectivo control civil en la gestión documental de las Fuerzas Armadas, de garantizar el acceso a sus archivos y con eso ayudar a la garantía de derechos ciudadanos, a sostener la memoria institucional, la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones militares, ya sea en relación a los hechos aberrantes que se cometieron en el pasado, como de las acciones presentes y futuras, se realizan para que sean reintegradas a la sociedad como instituciones confiables que sirvan para el cuidado y el fortalecimiento de la democracia. Te cedo la palabra nuevamente, Andrés. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar nuestra parte, estamos también ansiosas de escuchar a la amiga, a la colega Alejandra. Potencialidades y limitaciones de la administración electrónica en la que estamos inmersas hoy respecto del tema del acceso, ¿no? Es ineludible ya equilibrar las perspectivas normativas y tecnológicas con la archivística que está ausente, absolutamente ausente de la implementación para nación de GEDE y las provincias que lo tienen también. Ahora, para poder implementar acceso y transparencia, nosotros no vemos otra posibilidad que no sea a partir de fuertes trabajos respecto de, como mencionaba Euge recién para el Ministerio de Defensa, se pudo hacer, sí, a partir de la identificación y clasificación archivística. En la actualidad, hoy y medianamente, y a propósito de la pandemia y demás, es impensado que no empecemos a abordar, es impensable, mejor dicho, no abordar la perspectiva datacéntrica, la gestión, recuperación, reutilización de datos en contexto. Nuestra administración electrónica es esclava del PDF, produce PDF, trabaja con PDF, no con datos. La evaluación y el régimen de acceso por series documentales, o si se adopta esta otra postura, por set de datos, series documentales. Eso que hace que podamos dar acceso, restringir o dar acceso sin necesidad de evaluar cada documento solicitado. Por otro lado, tenemos que
seguir pensando la gestión documental integral en entornos mixtos, lo que Modernización llamó en su momento cuando implementó GEDE, stock y flujo. Stock, el generado en papel, flujo, lo que se genera digital nativo. Si hoy vamos a refaccionar un edificio, vamos a hacer un expediente digital, un expediente electrónico, pero el plan original está en papel. Y finalmente, tenemos que acometer el trabajo interdisciplinario entre archivistas, activistas de la información, del acceso, informáticos, juristas, respecto del archivo digital y más concretamente de la preservación digital. Dos grandes cuestiones, la cadena de custodia digital y cómo vamos a solucionar el problema del acceso en los largos plazos. En digital los largos plazos son 5 años. Entonces, archivos y acceso, archivística y acceso en entorno digital es fundamental, como en todo, pero en esto es aún más fundamental la interdisciplina. A modo de cierre, muy rápidamente, insistir en que los archivos sirven para algo más que para la historia, para la memoria institucional, para los derechos, como el de acceso. La calidad institucional se mide por la calidad de la gestión documental y la administración de los archivos. El acceso a los archivos como ejercicio de un derecho fundamental, como requisito del Estado democrático y transformación social, los archivistas lo compartimos, claramente lo compartimos. El problema es que no vamos a poder ejercerlo eficientemente si no mejoramos las políticas públicas en materia de gestión documental y administración de archivos, que como presentábamos, decíamos, requiere un equilibrio entre esa normativa, las prácticas concretas y los profesionales capaces de desarrollar esas prácticas en ese marco normativo. Asimismo, interdisciplina es una palabra que está de moda. Lo que cuando sucede, lo que no está tan de moda es que esa interdisciplina se manifieste respetando las identidades de las disciplinas que se sientan en esa mesa interdisciplinaria. Dijimos dos palabras de toda la potencia que tiene, pero también todas las limitaciones que tiene en la actualidad en Argentina, la implementación de la administración electrónica, y bueno, producto de nuestra militancia de 10, 15, 20 o 25 años algunos, respecto de la archivística para la triple función, respecto de los archivos para el acceso antes de las leyes de acceso, antes de la normativa que tenemos actualmente, entre otras cosas por eso, para incidir en la arena pública con este discurso, creamos hace casi un año ya la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina. Asociación que se pone a disposición de la ciudadanía toda y del sector público para colaborar desde su lugar y desde sus conocimientos y desde sus capacidades y desde su pasión y desde su ética en el desarrollo, establecimiento y gestión de políticas públicas en gestión documental, administración de archivos y particularmente lo que nos une hoy, nos convoca hoy, respecto de la implementación eficiente del derecho de acceso a la información. Muchas gracias por todo, por estar, por esperar, y los problemitas que hayamos tenido. Y yo me retiro y la dejo a Mariana presentando a la colega y amiga. Gracias a Andrés, gracias a Eugenia.